Muy bien, cuando son exactamente las 9:03, nos encontramos conectados a través de esta plataforma, la Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad de la Creatividad y el Emprendimiento. Quien les habla, el licenciado Omar González, su tutor influencer para este periodo, específicamente en la unidad curricular Introducción a la Psicología Educacional. Gracias por conectarse, gracias por estar allí. Vamos a dar inicio, por favor. Les invito a colocar sus teléfonos, sus micrófonos, por favor, en silencio y vamos a dar inicio entonces con este encuentro. Trabajando desde la Escuela de Psicología con la unidad curricular Introducción a la Psicología Educacional, vamos a dar un breve repaso, un breve paseo por lo que tenemos previsto para esta primera unidad temática, para este primer contenido, cuál es la actividad o la estrategia evaluativa con la que vamos a trabajar y cuáles son los puntos a desarrollar en esta unidad. Entendiendo que esta unidad curricular les invita a ustedes a indagar, a profundizar, a adentrarse en todo lo que tiene que ver con el contenido programático que se tiene previsto para la mención educativa. ¿Sí? El sistema educativo nacional y el sistema educativo a nivel internacional ha percibido y ha entendido la necesidad de contar con un equipo multidisciplinario en el cual dé respuesta a las vicisitudes con las que se enfrenta a diario. Para eso es necesario contar con psicopedagogos, con psicólogos, con trabajadores sociales que aporten de una manera bien clara, significativa y precisa en dar respuesta a las necesidades que cada uno de los actores que hacen vida en el ente educativo están presentes. Entonces es por ello que la psicología como una ciencia novel, como una ciencia relativamente cercana en los últimos tiempos, pero que da respuesta oportuna y eficaz a cada uno de los fenómenos con los cuales se puede enfrentar, está presente en los contextos educativos. ¿Y por qué está presente en los contextos educativos? Bueno, porque los contextos educativos están en los diferentes grupos etarios del ser humano, es decir, desde los procesos evolutivos que vemos desde la primera infancia hasta la adultez, el individuo está en procesos educativos, siempre está estudiando, indistintamente de la edad que tenga, él siempre está en un proceso de aprendizaje. Y entonces en esos procesos de aprendizaje se observan una serie de fenómenos que se van presentando y que el psicólogo puede dar respuesta a los mismos. ¿Para qué? Para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, para mitigar conductas, para resignificar el pensamiento y para ser más eficaz y para hacer más llevadero los procesos educativos como tal. Entonces, fíjense, es un grato placer poder interactuar con ustedes. Soy el licenciado Omar González, como le dije al principio. Vamos a trabajar con el área de la psicología educativa. Partiendo de estas previstas, es conveniente hacerse las siguientes interrogantes. ¿Cómo es la psicología educativa y qué ha generado en los sistemas educativos y en la psicología como ente científico? Entonces, fíjense ustedes, interesantísimo este interrogante que se nos presenta. ¿Por qué se nos presenta? Porque, bueno, viene a dar respuesta a una problemática, viene a dar respuesta a una serie de factores que están allí presentes, viene a dar respuesta a unas carencias que estaban presentes en los sistemas educativos. Esas carencias tenían que ver con los procesos de aprendizaje del individuo, en este caso del estudiante. Tenía que ver con los procesos de relación, en el caso de los docentes. Tenía que ver con el caso o con la referencia al liderazgo de las autoridades inmersas dentro del sistema educativo. Entonces, todo esto necesitaba una respuesta. Necesitaba dar cómo nosotros nos enfrentamos a la serie de estímulos que están presentes en nuestra cotidianidad y que el individuo necesita entender para qué, para poderlo codificar, para poderlo procesar, para poderlo internalizar y a su vez entonces poder entender cómo se enfrenta a diario cada uno de esos individuos a esa serie de factores con los cuales está interactuando.
Ahora bien, surge entonces la psicología educacional como meta principal tiene la comprensión y el mejoramiento de los contenidos y procesos en la educación. Es una disciplina con sus propias teorías, sus propios métodos de investigación, con sus propias problemáticas y con sus propias técnicas. La psicología educativa realiza investigaciones de las formas de comprender los problemas que enfrentan los maestros y estudiantes durante el acto pedagógico didáctico. Fíjense ustedes, nos detenemos allí, porque entonces se entran entonces en relación estos dos conceptos que también son interesantes a resaltar, la pedagogía y la didáctica. Entendemos entonces qué es la pedagogía. Bueno, la pedagogía es el proceso de acompañar. El pedagogo es el que acompaña, el que tiene la metodología, el que tiene las herramientas, el que tiene la forma pertinente y la forma más idónea para ir llevando esos procesos de aprendizaje. La pedagogía nos acompaña a lo largo de nuestra historia. La pedagogía nos acompaña a lo largo de nuestro proceso cíclico. Porque también tenemos la andragogía, que es el proceso de autonomía e independencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por otra parte tenemos lo didáctico. ¿Qué es la didáctica? Es la forma. Es la forma como enseñamos, es la forma como aprendemos. Entonces, fíjense ustedes que allí tiene otro papel importantísimo el psicólogo. ¿Por qué tiene otro papel importantísimo? Porque él, desde la observación, desde la sistematización, es capaz de decir, ya va. Esas estrategias, esas metodologías que se están utilizando no son las más pertinentes, no son las más idóneas, no son las que permiten que ese chamo pueda aprender de esa manera. Es decir, tenemos que resignificar el hecho educativo. Tenemos que resignificar la didáctica que se está utilizando. ¿Por qué? Bueno, porque esa didáctica no está dando respuesta, porque esa didáctica no está permitiendo que los objetivos sean alcanzados por cada uno de los actores que están allí inmersos en el proceso educativo. Porque la otra parte de la historia interesante es que el docente no nada más enseña, el docente también aprende en esa misma dialéctica que se genera con cada uno de sus estudiantes. Entendiendo entonces que también nosotros tenemos que resignificar el papel del docente dentro de la institución. ¿Por qué resignificarlo? Bueno, porque ya no es la tabula rasa el estudiante, sino que por el contrario el estudiante trae un bagaje, trae un aprendizaje previo, trae unos conocimientos que viene a interactuar y que viene a relacionar con quién, con sus compañeros, pero también viene a enseñar a ese maestro. Entonces, fíjense esos dos conceptos que están allí presentes, lo pedagógico, lo didáctico, y aunado a esto está lo formativo. ¿Por qué está lo formativo? Sencillo, porque es que el niño, el adolescente o el adulto que está en un proceso de aprendizaje está también en un proceso de formación. Está en un proceso de formación de conductas, está en un proceso de formación de actitudes, está en un proceso de formación de actitudes con C y con P. Está entonces modificando su estructura. Entendiendo entonces también un concepto que es significativo y que es importante resaltar, que es que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe haber una transformación. Si no hay una transformación, no hay un proceso de aprendizaje. Si no hay una transformación, no hay un proceso de enseñanza. ¿Estamos entendiendo hasta allí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que se pueda generar? ¿Me indican si estamos claros? Síncrono de ¿qué dice aquí? No, todo claro, profe. Ajá, perfecto. Todo bien, muy bien. Entonces, fíjense, partiendo de esto, nos dice también, para probar las respuestas posibles y segundo, articular los resultados en teorías que intentan presentar un progreso coherente y constante de la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo. ¿Por qué dice esto? Bueno, sencillo, porque es que hay todas unas teorías. Hay estilos de aprendizaje, hay las teorías del sistema de los procesos evolutivos, hay teorías de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero todas esas teorías están allí. Pero esas teorías tienen que corroborarse. Y cuando digo corroborarse es que, bueno, verifico cuál se ajusta más al contexto, cuál se ajusta más a la realidad. Cada espacio es singular y único. No podemos decir, bueno, en esta localidad, vamos a decir aquí, vamos a imaginarnos, la localidad de San Joaquín, que es donde está la Universidad Bicentenaria de Aragua.
tenemos cuatro escuelas. Las cuatro escuelas son totalmente diferentes. Las cuatro escuelas tienen una población con unas características, con una idiosincrasia, con una forma de ser totalmente diferente. Entonces, ¿qué nos indica eso? Bueno, la singularidad de cada individuo y esa misma singularidad indica que hasta la forma de ser abordado tiene que ser muy particular. Bien, desde este contexto, ahora bien, ¿y su evolución en el tiempo que nos señala? Bueno, el desarrollo evolutivo de la psicología educacional parte de un entrelazado paradigmático. Entendiendo qué es un entrelazado paradigmático. Los paradigmas son hitos en la historia. Eso quiere decir que la historia se va transformando, que la historia se va resignificando, que la historia va evolucionando o involucionando de acuerdo a los hechos que se vayan suscitando, que la historia cada momento tiene un proceso muy particular. Entonces, así mismo sucede con la psicología educacional. Hay un entrelazado paradigmático, ¿por qué? Porque de una teoría a otra no hay un cierre total, sino que una teoría alimenta a la otra, una teoría se resignifica cambiando elementos de la teoría previa. ¿Para qué? Para dar respuesta a la comunidad, para dar respuesta a un colectivo, para dar respuesta a los diferentes fenómenos que se van presentando. Porque de momento a otro va cambiando la sociedad, de momento a otro la sociedad responde de una manera diferente ante los hechos. Hay un micrófono por allí abierto que hace eco, por favor. Gracias. Entonces, eso es otro elemento importante a resaltar allí. Esto conlleva la construcción de sus características. Las diferentes tradiciones son las bases que posteriormente construyen lo que hoy se conoce como teorías de la educación. Las tradiciones que se hacen mención se explican desde las reflexiones de Hernández. Fíjense en ese cuadrito que tenemos allí. Hay otro elemento importante que resaltar. ¿De dónde parte la psicología? La psicología parte de la filosofía, parte de la sociología, parte de la antropología, parte de esas ciencias previas que en un momento dado dieron respuesta a los fenómenos del hombre, pero que fueron quedándose cortos. Entonces hubo que generar algo nuevo, y eso algo nuevo es la psicología, y a su vez la psicología con sus diferentes ramas. Y la psicología educativa, bueno, da respuesta a los procesos educativos, pero esos procesos educativos, a su vez, también tienen otro elemento que son las teorías educativas. ¿Cómo se construye un currículo nacional o un currículo básico? El currículo parte, bueno, de esos cinco pilares fundamentales, que es la filosofía, que es la sociología, que es la teología, que es la deontología, que es la psicología. Entonces, fíjense cómo esas bases fundamentales van construyendo lo que llamamos currículo o currículo básico institucional o currículo básico educativo. Y ese currículo básico educativo, a su vez, se va ajustando de acuerdo a contextos particulares. Esa es una realidad. Por eso es que los currículos están en constante transformación, los currículos están en constante observación. ¿Por qué? Porque, bueno, el ser humano va cambiando. Y como el ser humano va cambiando, ¿cómo le vamos dando respuesta? Bueno, cambiando las formas de enseñar, cambiando las formas de dar las clases, incluyendo contenidos o por el contrario, excluyendo contenidos que ya están pasando a ser anacrónicos. Entonces, todos estos elementos, fíjense que aquí tenemos tres elementos fundamentales. Estudio de las diferencias individuales, como les decía previamente. Estudiamos al individuo, pero estudiamos también al individuo en sus relaciones intrapersonales y en sus relaciones interpersonales. Por otra parte, la psicología del niño es la observación constante de su proceso, de su transformación, de sus cambios, de su adaptación. Y la psicología del aprendizaje es cómo él va adquiriendo el conocimiento. Entonces allí también entonces están los estilos de aprendizaje. Ah, bueno, tenemos entonces los que son kinestésicos, los que son auditivos, los que son visuales, lo que son multiaxiales, todo ese tipo de cosas se van observando en los procesos educativos. Entonces, por eso es la importancia, la significancia de que
La escuela debe contar, como les dije previamente, con ese equipo multidisciplinario, porque esas primeras etapas de la vida son cruciales. Son cruciales para la formación de la identidad, son cruciales para la formación de la personalidad del futuro adulto. De todo eso que va arrastrando, de todo eso que se va colocando, que se va insertando en la mochila de esos jóvenes, es lo que después veremos en las conductas de la adultez. Entonces, fíjense la trascendencia, la importancia, la significancia que debe tener un psicólogo dentro de una institución educativa, indistintamente del nivel al que esa institución esté inmersa. Bueno, por otra parte, en el mismo orden de ideas, es interesante investigar cuáles son las características de un psicólogo educativo. La psicología educacional participa en la atención al desarrollo desde las primeras etapas de la vida, como lo hemos hablado previamente, para detectar y prevenir efectos socioeducativos. Entonces, fíjense ustedes, hay otro elemento importante. Socioeducativo, es decir, no es un elemento aislado. La sociedad, hay una triada que es conocida como la triada escuela, familia y comunidad. La comunidad no está aislada de los procesos educativos. Los procesos educativos no están aislados de la comunidad. Y por supuesto, la familia como ese núcleo fundamental disfuncional, como es hoy día, pero núcleo al fin. Ah, que ese núcleo debe ser transformado, que ese núcleo debe ser estudiado, que ese núcleo se ha transformado en el tiempo, que no es el mismo núcleo tradicional de en un momento determinado que era mamá, papá e hijos, que ahora ese núcleo incluyó a nuevas figuras, como por ejemplo la abuela, el abuelo, el tío, el padrino, todo el que está allí, bueno, porque la misma situación país, por la misma circunstancia, ha hecho que ya la estructura como tal no esté. Ah, bueno, porque papá se fue o porque mamá se fue. Entonces, fíjense cómo se resignifica, se redimensiona el concepto de familia. Pero entonces es importante entender que ese nuevo concepto de familia, lo más importante que necesitamos que tenga es que sea funcional, que dé respuesta a las necesidades, indistintamente de las figuras que estén allí, pero que esas figuras sean funcionales. ¿Para qué? Para el desarrollo emocional, para el desarrollo biopsicosocial de ese individuo que está que está allí inmerso dentro de esa escuela, de ese núcleo, perdón. Ajá, de las discapacidades e inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociales. Entonces, otros elementos fundamentales que hay que destacar. ¿Qué observa el psicólogo educativo? Bueno, la inadaptación y las discapacidades que se puedan presentar, sean funcionales, ¿sí? Sean motoras, sean psíquicas y por ende sean sociales. Lo que hablábamos previamente de las relaciones intra e interpersonales. Eso es lo importante de eso. Y bueno, tiene que ver también con ese sistema. Recuerden que todo es un sistema. La familia es un sistema. La sociedad es un sistema. Son sistemas con sus escaramuzas o con sus nudos críticos. ¿Y por qué decimos que es un sistema? Bueno, porque está presente una serie de cosas. La escuela es un sistema perfecto, pero con debilidades. Y esas debilidades lo hacen imperfecto, parece un trabalengua, pero es así. ¿Por qué? Porque la estructura, esto tiene toda una estructura, todo un andamiaje, donde están las autoridades, que son los directivos, donde están los docentes, que son los que acompañan, donde están los chamos, que son los que reciben el proceso de enseñanza, donde están los papás que acompañan ese proceso de enseñanza. Entonces, todos están inmersos dentro de un sistema. Ahora bien, cuando uno de los actores del sistema comienza a fallar, ¿qué creen ustedes que sucede? Se da un caos. Se da un caos. ¿Por qué se da un caos? Bueno, porque uno de los que debe cumplir con una parte del proceso no lo está cumpliendo. Entonces, ya es que observamos, por ejemplo, y vamos a hacer aquí un inciso allí para hablar, ¿no? Si el papá está ausente, no hay quien acompañe al chamo, ese chamo posiblemente, las estadísticas nos indican que no va a ser un estudiante exitoso porque va a tener debilidades en el hogar. Entonces, fíjense cómo una cosa acompaña, cómo una cosa solapa a la otra, cómo cada una de las cosas que están allí deben estar presentes. Cumpliendo con las características fundamentales de evaluación, eso es lo que hace el psicólogo educativo. Evalúa, orienta.
previene, interviene, investiga y es docente. Fíjense todo lo que nos dice este autor que debe tener un psicólogo educativo. Igualmente sucede con el psicólogo organizacional, igualmente sucede con el psicólogo matriz, que es el psicólogo clínico, ¿sí? Siempre nosotros vamos a estar en un proceso de evaluación, que ese proceso de evaluación es un proceso de observación. Es un proceso de observación acompañado de la serie de instrumentos que utilizamos para poder validar eso que nosotros inferimos de la observación, porque no es nada más que yo digo, bueno, yo creo que, no, 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 es una ciencia y como ciencia necesita validar las aproximaciones o las inferencias que se tengan. Después, bueno, está la orientación y por eso decimos que acompañamos y en esa orientación vamos dando luces, vamos dando herramientas, así como que fuéramos un plomero, un carpintero, damos herramientas, ¿sí? La prevención, que es un elemento fundamental y eso ahí hay que hacer rescate y hacer énfasis en eso. ¿Por qué? Porque la prevención, ¿qué hace? Evita que suceda el hecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Campañas de prevención. Eso debe ser una parte sine qua non de los procesos en la escuela. Debe haber en todo momento prevención. La intervención, bueno, hacemos contención ante los casos que se presenten. Y ojo con eso, hacemos es contención. No es que nosotros vamos a pasar terapia en la escuela, porque no es el espacio, porque no hay las condiciones, porque usted puede ser que sea un solo psicólogo para 500 chamos. Entonces hay condiciones particulares allí. Y la investigación, ¿por qué? Bueno, porque usted tiene que corroborar todas las hipótesis que se presenten. Usted es docente, ¿por qué? Porque usted le da herramientas, le da metodología, le da estrategias, le da planes de intervención, le da planes de acción a los docentes, le da planes de acción al directivo del colegio, qué hacer cuando se está presentando un fenómeno, qué hacer cuando hay una eventualidad, qué hacer cuando hay un foco de bullying, un foco de cualquier uno de los elementos que se pueden ver en una escuela. Bien, y desde la internalización y manejo del saber, ¿qué se puede sistematizar al respecto? Bueno, cómo la psicología educativa permeó las teorías de aprendizaje. Es decir, las teorías de aprendizaje están allí, pero se permean de todo lo que nosotros vamos observando en los espacios educativos. La evolución para transformar y apoyar los procesos educativos y a los actores del mismo. Es decir, nosotros estamos allí para acompañar. Nosotros estamos allí para hacer esa mano amiga. Nosotros estamos allí para dar luces. Nosotros estamos allí para verificar que se estén dando los procesos de acuerdo a los elementos fundamentales como es la no vulneración del estudiante. ¿Sí? Grosso modo, ese es el contenido que vamos a poder ver, con el que vamos a poder profundizar en esta primera unidad. Ahora sí, les invito, si tienen alguna pregunta, alguna duda, este es el momento para después pasar a la actividad sumativa que corresponde, es decir, para explicar la actividad sumativa. Es el momento de ustedes, por favor. No todos a la vez, uno por uno. Ok. Todo claro, profe, me dice Génesis. ¿Alguna duda? ¿Algún otro? Profesor, yo tengo una duda. Perfecto. Ajá, dime. Cuando habla de las características, ahí en una de las láminas hablaba también de la parte de las personas con discapacidades. ¿Cómo aplicaría allí? Fíjate tú. Interesante tu pregunta. Nosotros nos vamos a encontrar en nuestro escenario, ¿verdad? En nuestras escuelas, en nuestros liceos, nos vamos a encontrar con eh, una serie de patologías, ¿verdad? Que van desde que te puedes encontrar a un niño con trastorno de déficit de atención, te puedes encontrar a un niño con hiperactividad, te puedes encontrar a un niño con retardo, y te estoy hablando de un aula regular. ¿Por qué? Bueno, porque la ley establece que para la inclusión de los chicos hay una cantidad o un promedio de estudiantes que pueden estar inmersos en el aula regular, pero eso lo determina el psicólogo. Es decir, con la evaluación que tú realizas, tú determinas si él puede ser inmerso dentro de un aula regular o por el contrario, él debe ir a un aula
para a niños con condición. O por el contrario, puede ir para un taller de laboral. Eso lo va a determinar el psicólogo educativo. ¿Sí? Doy respuesta a tu interrogante. Sí, profesor, claro. Ok. Si nosotros nos vamos a encontrar con todo eso en el escenario, con unas realidades increíbles, con unas realidades que nos van a conmover, con unas realidades que nos van a mover. Te vas a encontrar con padres abusivos, te vas a encontrar con hijos violentados, con hijos agredidos, con hijos de familias disfuncionales. Eso es todo lo que nosotros vamos a observar y a los que nosotros vamos a tener que acompañar. Ajá, una duda, profesor. Usted indica que el psicólogo no puede hacer intervención en el colegio en dado caso si un estudiante tiene alguna patología que interfiere en el proceso de aprendizaje donde es conveniente realizar. Miren, ¿por qué les digo que no puedes hacer intervención? Porque la intervención no se da en una sola sesión. La intervención es un proceso continuo y la realidad del contexto nos indica que te va a arropar, que esa gran cantidad de estudiantes no te va a permitir que tú hagas intervención. Ah, ¿qué pasa entonces en ese caso? Bueno, que tú vas a dar primeros auxilios psicológicos para que los docentes puedan acompañarte en tu proceso. Pero también tú le vas a decir a ese papá y a esa mamá que tiene que buscar una ayuda externa para que acompañe los procesos de su representado. ¿Sí? Miguel, ¿estás claro con eso? Indícame. ¿Alguna otra duda que tengan por allí? Ajá, sí, entendido. Claro, ustedes allí va a depender también el contexto donde ustedes estén. Por ejemplo, Miguel, si tú estás en una escuelita, no en el liceo, sino en una escuelita que tienes una población de 95 estudiantes, tú tal vez te puedes organizar y tú haces un plan de intervención de 6 chamos por día. ¿Sí? Tienes atención lunes, martes, miércoles. El jueves tú tienes que sentarte a sistematizar, a construir lo que vas a hacer la próxima semana. Pero entonces sí, tú ahí lo puedes hacer. Pero en una escuela que sea inmensa, que tengas una población muy grande, se te va a ir la vida. No vamos a decir que se va a ir la vida, sino que el proceso más va a ser más de contención. Más de contención, de generar estrategias de prevención, de generar ayuda para los maestros, para que ellos puedan ir eh, transitando, entendiendo que ellos en ningún momento van a asumir el papel del psicólogo. Eso también debemos estar claros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Mayra, Jonarlis, ajá, por aquí hay otro mensaje. Esther, eh, ¿es posible también se presente caso que trabaje el psicólogo clínico de la mano? Por supuesto, imagínate, te consigues a un niño con retardo, te consigues al chico con déficit de atención e hiperactividad. Lo vas a remitir con el clínico también para que te apoye. Sí, sí, trabajamos, somos un equipo multidisciplinario. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, por acá. Gracias, entendido. Por ahora, todo claro, profe. No, ok. Robert, muy bien. Vamos entonces a hacer algo aquí. Vamos a verificar cuál es la actividad evaluativa. Ya va, ya vamos por aquí, ya va. En el aula tenemos la actividad que corresponde. Ok. Me indican si pueden verificar. Acabo de abrir el aula virtual con la primera actividad sumativa, que es análisis crítico de la psicología educativa. Por favor, me indican si lo están visualizando o solo yo lo visualizo. Ajá, aquí dice solo usted. Ok, bueno, entonces yo solo no lo visualizo, por aquí no veo nada. Ok, chévere. Bueno, les voy explicando rápidamente, ¿verdad? Porque nos quedan 5 minutos, 20 segundos. Entonces, mientras yo cierro la presentación y abro esto, va a ser más tedioso. Entonces, fíjense, tenemos para nuestra primera actividad evaluativa un análisis crítico de la psicología educativa. Allí tenemos el propósito de la actividad
nos paseamos por elementos importantes que ustedes tienen que clarear, como es la definición, la evolución y las características de la psicología educativa, la aplicación de estos conceptos a situaciones concretas en el ámbito educativo. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero la investigación, investiga todo lo que tiene que ver con esa primera unidad. Después vas a seleccionar una situación concreta. Por ejemplo, un caso de dificultad de aprendizaje, un caso de bullying en el aula o la implementación de una nueva metodología de enseñanza. Y después le vamos a aplicar lo que hemos indagado de psicología educativa, dónde está inmerso, cuáles de las teorías educativas es pertinente. Hacemos nuestro análisis, nuestras conclusiones y, por supuesto, las referencias de dónde sacamos esa información. ¿Cómo lo vamos a presentar? En un trabajo de 3 a 5 hojas. Ahí está el tipo de letra, la portada, la referencia y tienen los criterios de evaluación. Que exista la definición de la psicología educativa, que exista la evolución, las características, el análisis de la situación concreta que ustedes escogieron, las conclusiones al respecto, formato y presentación. Esos son los criterios de evaluación. Esa es la actividad evaluativa que tenemos pautada para ser consignada del 10 al 16 de octubre. Cualquier duda que ustedes tengan al respecto, a través del foro de dudas o la mensajería de texto, ustedes me escriben y lo podemos ir aclarando. Lo importante es que el trabajo cumpla con cada uno de los criterios que están presentes en la rúbrica. Ajá, por aquí tenemos un mensaje. Febrero, sí, sí. La actividad corresponde a la semana 4. La semana 4 es del 10 al 16 de febrero. Recuerden que esta es la semana 1, por eso hacemos este primer encuentro, pero la actividad ustedes la van a ir construyendo con calma en estas 3 semanas. ¿Qué les invito? Bueno, a hacer su proceso metacognitivo, tomar notas, sistematizar, registrar, sentarse a comparar, buscar diferentes autores para corroborar la información, que todo eso que está allí esté claro, que podamos entonces empezar a construir, leer y releer lo que hemos diseñado para verificar que tenga coherencia, que tenga pertinencia, que se ajuste a lo que se tiene previsto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Nos quedan 2 minutos para poder aclarar cualquier duda. Mayra, Jonarlis, Esther, Rower, Miguel. Mayra me dice todo claro, excelente. Espero que hayan podido entender toda la información. Gracias por haberse conectado. Estamos a la orden. Si no les contesto en el mismo día, le contesto al día siguiente a través de la mensajería o del foro de dudas. Gracias por conectarse, gracias por estar a través de este medio. Que tengan una feliz y reconfortante noche. Hasta luego.